La comodidad tiene un lado oscuro que nos impide ver la disposición al sacrificio que todos deberíamos tener. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy día. Jueves, Julito. Qué alegría estar acá, Iván. Qué bueno estar acá conversando sobre... Bueno, comenzamos sobre todo lo que está pasando esta semana acá en Vida Nueva, una semana emocionante, como hemos dicho ya, ahora que que vemos el fin de semana, que ya lo tenemos acá enfrente. Estamos en Noche de Viernes, que tú sabes que en Noche de Viernes están pasando otras cosas en Vida Nueva también. Mañana estamos incorporando en el campus Apopa, Noche de Viernes a viernes. Entonces, ahora en Campus Apopa, en Campus Miralvalle y en Campus Lourdes tenemos culto viernes en la noche. Sí. Y pronto en Campus Cuscatlán. Sí, que una pregunta que alguien nos hizo fue, ¿y en Campus Cuscatlán va a haber Noche de Viernes? Y la respuesta es todavía no. Pero pronto. Eventualmente va a haber, sí. Pronto, creo yo. Sí, eventualmente. Entonces, pero lo más importante es que estamos nosotros en nuestra propia fiesta. Sí. Nuestra fiesta privada, pero no es tan privada porque estás tú cordialmente invitado para para comenzar a inaugurar el Campus Cuscatlán, que es la fusión de Campus Hacienda y Campus Crown Plaza, llamamos Campus Hotel, este fin de semana, sábado a las 6:30 y domingo 9 y 11 de la mañana, 11:30 de la mañana. 11 de la mañana. Y yo te iba a decir que las noches de viernes estamos estudiando el libro de Jueces. Sí. Y que el domingo en la mañana, ahora sábado en la tarde y domingo en la mañana, estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, que es un librazo. Sí. Es un librazo. Teníamos días de no estar estudiando una carta de Pablo y yo estoy teniendo una fiesta. Saludos a Pablo. Ah, no, ahí está. Es el plano que no nos escucha. Pero acá estamos ahora hablando específicamente sobre el lado oscuro de la comodidad. Sí, el lado oscuro de la comodidad, que yo creo que si nos damos un par de pasos para atrás de cómo comenzamos la semana, porque hemos visto un montón de cosas, creo que si vamos al centro de lo que hemos querido comunicar, que creo que nos inquieta a los dos, es que vemos el riesgo, voy a decir así. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo. Vemos el riesgo que en el cristianismo la falta de la disposición al sacrificio puede ser un estorbo gigantesco para el crecimiento individual de cada uno de nosotros y puede ser un estorbo gigantesco para el avance del reino. Entonces, eso segundo que estás diciendo, para el avance de la obra, pensé yo también. Sí, ese es un riesgo tremendo porque en el espíritu que el Señor nos dejó, en lo que la Biblia enseña, debe haber mucha disposición al sacrificio porque debe haber sacrificio. Sí. No sacrificio per se, como lo hemos visto a lo largo de la semana, sino que para avanzar la obra hay que sacrificarse. Sí. Y creo que hay una parte de todo esto que es de carácter, ¿verdad? Que toca las áreas de la vida, puede decir así, que es levantarse temprano, como decíamos ayer, estudiar hasta tarde, que es ir a trabajar, que es no quedarse acostado, que es luchar contra el ocio, que decíamos el otro día, que son todas estas cosas. Pero por otro lado, creo que es tener el juego de valores muy claros en la mente de cada uno, en el corazón de cada uno, para tener el rumbo correcto, para decir, yo me voy a sacrificar por lo que vale la pena. Sí. Y que es como parte del corazón del crecimiento cristiano que Jesús nos dejó a nosotros. Sí. O sea, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto, y usó esa frase que todo el mundo lo dice bien fácil, ¿verdad? Pero tiene que estar dispuesto a tomar su cruz y a seguirme. Y tomar su cruz era el sacrificio máximo. Sí. O sea, tiene que estar dispuesto a morir, básicamente. Hay que entender la cruz, lo que es. La cruz es un instrumento de sacrificio. De tortura. Y quizás debemos de hablar un poquito más de eso. Era un instrumento de sacrificio porque era de muerte. Sí. Era de muerte. Y tú decir, nadie quiere morir. Sí. Nadie quiere morir. Morir es incomodito. Sí. Bueno, aún más tremendo, porque lo que dice Jesús, estoy en Lucas capítulo 9, versículo 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí. O sea,
lo contrario sería no sea cómodo. No sea cómodo, una forma de decirlo, no sea cómodo. Lo contrario no, sí, lo mismo. Sí, o sea, lo contrario sería sea cómodo, sea cómodo. Yo te estaba diciendo que yo fui a la RAE, no fui hasta la RAE, sino que ahora digitalmente. A la Real Academia. A la Real Academia de la Lengua Española, a tratar de entender cómo funciona esto de la comodidad, el concepto de la comodidad. Y básicamente, si yo puedo ahora usar nuestras palabras para describir lo que la Real Academia de la Lengua Española dice, es la comodidad, dice calidad de cómodo, ¿verdad? Pero el cómodo es el que quiere vivir fácil, vivirla fácil, o sea, pasarla fácil. Y ahí eso es parte de la naturaleza humana. Y hay una parte que es buena, ¿verdad? ¿Es parte de la naturaleza humana? Sí, llevarla cómodo, o sea, sí. O sea, a las 2 de la mañana, que el bebé llora, los dos, el esposo y la esposa, los dos dicen, está llorando el bebé. Sí. Sí, los dos. Pero ahí es claro que quién tiene que ir el esposo. No sé, ahí porque está. La que lo tuvo fue. Qué bárbaro. No, son qué bromas, bárbaro, qué son bárbaro. bromas. Se llama Iván, no se llama Julio. Así que Mira, por si estás escuchando nada más, así que lo dijo fue Iván. Pero hay una parte de la naturaleza humana que tiende a la comodidad, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que negarse a la carne. O sea, es la carne la que quiere la comodidad. Sí. Ahora, hay una parte de la comodidad que no es mala. El problema es cuando Jesús dice, pero si me quieres seguir, la comodidad va a ser un estorbo para seguirme. El lado oscuro de la comodidad es el que te estorba para seguir a Jesús. Sí. Y entonces Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero la cosa más tremenda de tomar su cruz, porque en algún momento todos nosotros podríamos decir en un acto heroico, heroico, yo voy a inmolarme por el Señor, voy a sacrificarme por el Señor. ¿Tú te acuerdas en aquellas películas de guerra de antes que ahora ya no se ven, creo yo, que se exaltaba, ¿verdad? Se ensalzaba mucho el heroísmo. Sí. Y entonces de repente... Alguien ponía su vida. Sí, alguien ponía su vida, ¿verdad? Se tiraba sobre la granada. Exactamente, ¿verdad? Y ahí todos después lloraban por él y le recordaban, pero ¿verdad? a todos les quedaba un pedacito de él. Sí, qué bárbaro, qué barbaridad, pero qué tremendo. Pero entonces eso, en una ocasión alguien podría decir, yo me voy a sacrificar, pero Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Sí. Cada día y sígame. El problema no es ser incómodo, no es luchar contra la incomodidad una vez. Sí. El problema es negarse a la carne todos los días. Mira, Pablo fue el que dijo, cada día muero. Cada día muero, sí, Pablo en 1 Corintios. Y Jesús dice hablando de sí mismo, si el grano de mostaza no cae a la tierra, si el grano no cae a la tierra no y muere, no lleva fruto. Sí. Y es decir, ese pasaje, todos estos pasajes que estamos diciendo, son el espíritu de la vida cristiana. Si la vida cristiana se trata de llevar fruto, y si uno quiere llevar fruto, es imposible llevar fruto sin sacrificarse, sin morir, sin hacer este pasaje vida. Otro pasaje dice, quien busca su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Sí. Todo este pasaje habla de lo mismo. Sí. Entonces eso es el espíritu que debe ser, por eso cuando tú dices natural, yo creo que lo natural de un creyente debe ser... lo natural de un creyente. Sí. Sí, lo natural de un creyente, pero es natural para la carne la comodidad. Sí, del espíritu se sacrifica. Sabes que yo trabajo mucho con la parte de la iglesia donde yo creo que la silla es lo más cómodo, el aire acondicionado para los hermanos, el parqueo que no sea muy complicado y tengamos un refrigerio. Que no esté muy lejos. Que no esté muy lejos, que el sonido esté bien, que el aire esté más o menos parejo, porque algunas áreas de aire acondicionado, algunas partes son más frías, otras son más calientes dentro del salón. Pero eso tiene un riesgo. Y va a haber Wi-Fi. Y que todo el mundo tenga Wi-Fi, van a tener la clave todos. Sí. Y tú sabes, este mundo moderno, mire, que si predican más de 45 minutos, yo ya me empiezo a sentir el cómodo. Tienen que pensar en todo, hermano. Sí, Entonces, yo creo que hay una parte de esto que uno debe tratar, propiciar. Pues que no venga a Vida Nueva. Aquí predicamos una hora. Algo que uno tiene que propiciar. Pero hay un riesgo que el servir a los hermanos se convierta en el espíritu. Es como los hijos. A mí, yo te digo, tengo un buen amigo que siempre me decía,
A los hijos hay que criarlos con un poco de frío y un poco de hambre. Ajá. Porque cuando sos... Qué bárbaro. Pero- y flacas. Yo Qué bárbaro. estoy clarísimo. Yo te he dicho esto cuando hemos hablado sobre hijos. Creo que cuando uno da todo, puede convertir a los hijos en débiles. Sí. No están listos para la vida porque les ha allanado tanto el camino. Aún peor. Cuando uno da todo, creo que puede convertir a los hijos en tiranos. Ese es otro extremo, aún sí. peor, porque creo que, y que creo que es una parte del problema del cristianismo de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay este sentimiento de que la vida me debe algo, Dios me debe algo, la cultura me debe algo, la iglesia me debe algo, el Espíritu Santo me debe algo, entonces todo el mundo me debe algo y entonces yo estoy aquí para recibir todo esto. Yo solo le debo al banco, pero todo lo demás... Al banco, pues, y al banco le debo porque no he pagado las últimas 3 cuotas. Ajá. Y yo no sé por qué me andan siguiendo. Esta parte de sentirme que tengo los derechos es bastante triste. Pero precisamente lo que Jesús dice es, tiene que ser todo lo contrario. Si tú me estás siguiendo, hay un punto en la vida en el cual, y creo que es un punto en la vida, creo que para ser bien honestos con lo que Jesucristo enseñó, él no comenzaba así. O sea, él comenzaba diciendo, llevaba a sus seguidores por un proceso de crecimiento. Claro. En este proceso de crecimiento primero les hacía entender quién era él, Sí. que él era realmente Dios. Los iba enamorando de su causa, de que él era el único que podía dar un sentido real de la vida y de la eternidad para todos ellos. Y entonces les traía a servir. Y entonces había un momento en el que les había mostrado de qué se trataba la vida. Decía, ok, ahora ustedes tienen que entender que tienen que entregarlo todo. Sí. Y ahí es que había que tomar la cruz y seguirlos. O sea, no es una cuestión de ¿quién quiere recibir a Jesús? Tienes que tomar tu cruz. Sí. No era O sea, así. tú estás diciendo se necesita un grado de madurez, un grado de crecimiento. Es un proceso de crecimiento. Para entender es un esta proceso de parte. crecimiento. Por eso creo yo que la comodidad tiene su lado claro. Hemos dicho que hay un lado oscuro. Sí. Y de alguna forma hay otros pasajes donde tú dices que uno ve que yo vengo debajo del Señor y me pongo debajo de sus alas, ¿verdad? Y Él me tiene en su mano y soy como la niña de sus ojos y toda esta parte donde Él me cuida, ¿verdad? Y estoy agarrado por su mano. Es cierto. Y es cierto, o sea, que soy la oveja del Señor, Salmo 23. Sí, soy la oveja del Señor, ¿verdad? Soy un pampanito así de chiquitito. No, eso no está en la Biblia. Ajá. Pero todas estas ideas de que Dios realmente, Él cuida de mí, Él se preocupa por mí, eso es cierto. O Sí. sea, hay una parte que es cierto Sí. en lo que yo estoy creciendo. Pero hay un momentito en que Él dice, pero ya creciste, hijo. Sí. Ya creciste. Ahora, hey. Ya estás creciendo. Ya estás creciendo. Yo lo veo con nuestros hijos. Nuestros hijos, en la medida en que han ido creciendo, o sea, fueron creciendo, fueron tomando responsabilidades de pequeñitos, por supuesto. Todo le hacíamos, a todos, de pequeñitos. Yo no soy muy creyente de frío y hambre, de chiquito, ¿verdad? O sea, una vez que tuvieron 3 meses, ya les dábamos de comer y los tapábamos. Yo no soy muy creyente de eso, pero una vez que estaban ya con cierto tiempo, tenían sus responsabilidades, por supuesto, ¿verdad? Tenemos un hijo que todavía vive, nuestro hijo varón todavía vive con nosotros y tiene sus responsabilidades, por supuesto. O sea, ya no le podemos, Sí. o sea, ya no le hacemos nada, básicamente, ¿verdad? Porque ella es un hombre, o sea, y ahora le toca a él sacrificarse. Creo que es lo mismo cuando uno está creciendo en el Señor. Mira, a mí me gusta mucho todas las analogías que hay en la Biblia sobre somos las ovejas del Señor. Eso es cierto. Pero también somos parte de sus ejércitos. Sí. Yo creo que en la medida que uno va madurando y fortaleciéndose en el Señor, pues uno debe de ser un guerrero. Sí. Y ya son expresiones que van cambiando. Y si hay algo que es disposición al sacrificio, cuando tú sos un soldado, un guerrero, ahí no hay... no puedes decir, miren, fíjate que hoy no voy a hacer... Si yo soy un soldado del ejército, fíjate que está lloviendo y quizás no voy a poder llegar porque está lloviendo fuerte. Entonces tú vas a las carreteras, ves a los policías, a los soldados mojándose y ahí no... Tú esperas eso. Sí. El creyente que de verdad está creciendo debe tener esta disposición para decir, yo me voy a sacrificar por el Señor y por los hermanos. Otro ejemplo ahí,
Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Quienes nos ven, que son mujeres que han sufrido dolores de parto, saben que eso no es sencillo. No es sencillo. Bueno, aún yo te voy a plantear algo que yo siempre he creído. No creo que es un pensamiento muy popular, pero creo que es lo que se implica en la Biblia. A todos nos gusta pensar que somos ovejas, sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y tú sabes, la idea del creyente común es que una oveja es simpática, una orejita parada, la otra pequeña, limpiecita, con un moño rojito, ¿verdad? Bien lavadito, y somos las ovejas del Señor, y Él nos conoce por nombre y todo esto, ¿verdad? Y uno dice, precioso, y nos sentimos cuidados por el pastor, estamos en los hombros del pastor, y es tremendo. Hasta que uno entiende que las ovejas en la Biblia servían solo para el sacrificio. Sí. O sea, el propósito final de la oveja era el sacrificio para la honra de Dios. Sí. Cuando uno piensa en eso, uno dice, ok, o sea que yo soy oveja, sí. El propósito último que Dios tiene para mí es el sacrificio. Sí, así es, ese es el objetivo final. Allí uno empieza a pensar, ve, qué cosa más tremenda. O sea, el fin último, y yo no creo que es necesariamente la idea de asesinato o muerte. Y uno dice, ¿y dónde queda el nombre? A mí me impactó algo que Steve enseñó hace unos meses, cuando estábamos estudiando el libro de Levítico, que las ovejas que se ofrecían, dijo él, una de las cosas tremendas es que no se ofrecía necesariamente una oveja que ibas a sacar de silvestre. No. Muchas veces eran las ovejas conocidas, o sea, que tenían su nombre y era esta clase precisamente este tipo de oveja, o sea, que con la que tenías algún tipo de relación, puede decir así. Y uno dice que tremendo, porque es la misma idea que Dios tiene para con nosotros. Él quiere, o Él ha diseñado esta conexión con nosotros, no solo para una vida cómoda de corderito, y somos los corderitos en un momento, sino que en un momento es para que crezcamos, maduremos y que tomemos la cruz cada día y estemos dispuestos. Eso requiere trabajo. Ahora voy a decir eso requiere trabajo, porque la forma como lo hacemos no es morirnos. La forma como hacemos es muriendo cada día, y eso requiere trabajo, que quizás es algo de lo que vamos a hablar. Yo después te cuento de unos tacos de cordero que me comí, tacos árabes de cordero que me comí. Muy bueno en México, sí. Muy bueno. Muy bueno, sí, muy bueno. Hablando de sacrificio. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que el lado oscuro de la comodidad nos impide entender que Dios nos ha diseñado a los creyentes para que tengamos una disposición al sacrificio para Él, para que podamos crecer en nuestro proceso de acercarnos a Él y para que podamos crecer en el proceso de avanzar el reino para Él. Que cuando nos volvemos cómodos y queremos únicamente la parte de nuestra relación con Él en el cual recibimos sus cuidados, su protección, su amor, que es precioso, pero nos quedamos ahí precisamente, nos quedamos únicamente en el aspecto cómodo del cristianismo y rehusamos crecer hasta el punto en el cual nos volvemos personas útiles que estamos dispuestos a salir de la burbuja de comodidad, de la burbuja de protección para poder avanzar en el plan que Él tiene para nosotros. Estamos impidiendo realmente que Dios logre en nosotros su objetivo final, que le honremos y le glorifiquemos con todo lo que somos. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas este concepto. Jesús dijo muy claramente, si el grano no cae y muere, no puede llevar fruto. Y esa es nuestra naturaleza, dar mucho fruto. Así que te animamos a ti, que eres una oveja del Señor. Te animamos a que crezcas hasta el punto en el que estás dispuesto a entender la naturaleza misma en la que Dios te ha puesto, una naturaleza en la cual debes crecer para hacer un sacrificio. Y si estás en las etapas en las que todavía eres un corderito del Señor, estás en el punto en el cual Dios te está cuidando, te está protegiendo, disfrútalo. Pero entiende que debes crecer. Una parte de la vida cristiana se trata precisamente de crecer para llegar a honrar al Señor con todo lo que uno es. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.